estudiantes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Cálculo 1. En esta ocasión nos corresponde trabajar la unidad correspondiente a expresiones algebraicas. El lenguaje algebraico va a ser la base que nos va a permitir transformar la realidad en ecuaciones. Así que vamos a eso. Para ello, les voy a invitar a que revisemos juntos la guía número 2 que se encuentra dentro de su plataforma. Esta guía número 2 comienza con una breve introducción acerca de lo que es el lenguaje algebraico y el por qué la estamos usando, pero nosotros vamos a comenzar aquí, donde comienza definiendo lo que es un término algebraico y lo que corresponde el grado de este. Un término algebraico básicamente es una expresión de ese estilo que está compuesta por letras y números, ¿sí? Tiene un factor numérico y un factor literal. Es una expresión entonces en la que se encontrará el factor numérico en la parte de adelante, ahí lo estoy destacando en cada una de esas expresiones, y un factor literal que corresponderá a la expresión en letras, y cada una de estas letras puede estar expresada con su correspondiente potencia. El exponente de un término algebraico corresponderá a la suma de todos los exponentes de los factores literales, no incluye a los factores numéricos. El exponente solo se considera para los factores literales entonces. Y una expresión algebraica va a corresponder a una suma o correspondiente resta de estos términos algebraicos. Si es solo un término, es decir, no se está sumando ni restando con nadie, ese término se va a llamar monomio. Si corresponde a la suma de dos términos, le llamaremos binomio. Y así, si corresponde a la suma de tres términos, se llamará trinomio. Y a contar de ahí en adelante, cuatro o más términos, nosotros simplemente llamaremos polinomio, aunque también es usual usar la palabra polinomio para denominar a cualquiera de ellos, ¿sí? Indicando que puede estar compuesto por la suma de una cantidad cualquiera de expresiones algebraicas. Entonces, su guía luego de ello nos da unos cuantos ejemplos. Ahí se encuentra, por ejemplo, un trinomio en el que están esos tres términos. Para cada uno de esos términos existe su parte numérica, y su factor que está ahí literal. Y el grado de una expresión algebraica corresponderá al mayor de los grados de cada uno de los términos algebraicos que lo componen. Por ejemplo, entonces, tomemos el que está aquí en el número 3. El grado de ese elemento es 5, de ese elemento 4, 3, 2 y 0. Entonces, el grado completo de ese polinomio es 5. ¿Por qué? Porque la mayor de las expresiones algebraicas que ahí están presentes tiene por grado 5. Vamos a lo siguiente. Las expresiones algebraicas pueden ser valorizadas. ¿Cómo es esto? Para ello nosotros podemos otorgar valor a cada uno de los elementos literales que están ahí. Y eso nos entrega un valor numérico para esa expresión. ¿Quiere decir que este es el valor de la expresión? No, no quiere decir que es el valor de la expresión, sino que quiere decir que uno puede otorgar valor a dicha expresión, ¿sí? Cambiando ciertas letras por números, como es el caso del ejemplo que está aquí en el número 8. En el número 8 podemos ver que la letra X vale 2, la letra Y vale -1 y la letra Z vale -3 para este caso. Y en ese caso entonces, para nosotros, esa expresión va a tomar el valor de 1. Y eso es lo que nos interesa. Nosotros podemos entonces otorgar valor a las expresiones algebraicas. Y luego podemos ya comenzar el trabajo matemático con estas expresiones algebraicas, ¿sí? Estas expresiones algebraicas se pueden trabajar de varias maneras y una de las más importantes para nosotros es la reducción de términos semejantes. Para ello, primero necesitamos entender qué son los términos semejantes. Por definición, un término es semejante a otro si tienen exactamente el mismo factor literal, exactamente igual al mismo factor literal, es decir, las mismas letras. De lo contrario, no son semejantes y no se pueden sumar o restar. Cuando sean semejantes, nosotros los podemos sumar, es decir, si tenemos 3 manzanas y 2 manzanas, tenemos 5 manzanas. Funciona exactamente de esa manera, pero para ello es imprescindible que tengan exactamente el mismo factor literal, incluyendo las potencias. Entonces, podemos servirnos de lo que se encuentra aquí y podemos observar que ese término y ese término tienen exactamente el mismo factor literal. Ambos tienen la letra A, la letra B y la letra A está elevada a 2, mientras que ese no, porque la letra, si bien están presentes, la letra A y la letra B
no está elevada a 2 y por tanto no son semejantes. Ahora, estos dos que están ahí, ahí está mostrando exactamente por qué son semejantes. Lo mismo puede ocurrir acá. Ese término que es semejante a ese término y luego ese término que es semejante a ese término. O sea, son semejantes entre sí. Eso es súper importante destacar porque es lo que marca justamente nuestro trabajo. Ahora vamos entonces a la parte de la multiplicación de expresiones. Para multiplicar esta clase de expresiones, primero hay que tener en consideración las propiedades de las potencias. Recordar que cuando se tienen potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, ¿cierto? Eso es el caso de la multiplicación. Y con esa base es que nosotros, cuando queramos trabajar la multiplicación entre expresiones algebraicas, debemos considerar que se multiplican los números con los números y las letras con las letras, obviamente usando las propiedades de las potencias, como es el caso del ejemplo que está aquí en el número 12. Lo que ocurre aquí es que tomamos el 5 y el 6 y se multiplican, y ahí tenemos el -30, y luego todas las letras se reúnen en esa parte de ahí, y usamos las propiedades de las potencias, donde la x con la x tendremos x por x, y vamos dando orden y cuadrado por y al cubo por z. Y aquí x con x harán x cuadrado, y al cubo por y al cuadrado harán y a la quinta, y z no está siendo multiplicado por nada. Y ahí justamente llegamos a la expresión que está dada ahí. ¿Qué ocurre cuando tenemos polinomios? Pues bien, en ese caso hay que usar la regla de todos con todos, es decir, la propiedad que está dada por la distributividad. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos este primer término, el cual se va a multiplicar por S y por S, y luego tenemos el segundo término, que es el 3i, el cual también se va a multiplicar por los tres elementos del otro trinomio. Y eso queda claramente establecido en las expresiones que se encuentran al lado, ¿sí? La que hemos destacado en rojo es la que se resume ahí, la que hemos destacado en azul es la que se resume en lo siguiente. Y de ahí volvemos a trabajar de la manera que habíamos dicho, es decir, los números con los números y luego las expresiones literales con las expresiones literales, haciendo uso de las propiedades de las potencias. Y ahí es que hemos llegado a ese resultado. El resto ya es práctica con el trabajo algebraico. Un detalle súper importante a la hora del trabajo con expresiones algebraicas es el uso correcto de los paréntesis. Recordar que los paréntesis para nosotros siempre se van a resolver de dentro hacia afuera. Ese es un detalle súper importante a la hora de trabajar con expresiones algebraicas. Y también que si el signo que precede a un paréntesis es positivo, entonces al quitar ese paréntesis no cambia ninguno de los signos interiores. Pero si el signo que precede a los paréntesis es negativo, cuando nosotros los quitamos, cambia todos los signos que están dentro del paréntesis. Y eso es muy importante porque puede ser la diferencia entre desarrollar correcta o incorrectamente una expresión algebraica. ¿Sí? En el ejemplo 14, en el número 2, lo que tenemos es que hay un signo negativo, ese que está ahí, que está precediendo estos paréntesis redondos. Si observan, cuando lo quitamos, el signo del 2AB cambia de negativo a positivo y el signo de 3A pasa de positivo a negativo. Y lo mismo ocurre con ese signo, que ahora está precediendo, en este caso, a la expresión AB, que es positiva, y luego al quitar el paréntesis queda negativa. No se olvide que se deben reducir todos los términos que sean semejantes. Ya vimos lo que era ser semejante. Si ahora avanzamos a la parte de los productos notables, esto le recordará mucho de lo que usted trabajó en su enseñanza media. Los productos notables son productos que en vez de estar desarrollando, multiplicando término a término, haciendo la distribución, son tan recurrentes que nosotros los hemos resumido en estas pequeñas fórmulas que usted puede aprenderse y hacer uso. ¿Para qué? Para trabajarlos de manera mucho más simple. Y el primero de ellos y el más conocido es justamente el cuadrado de binomio. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene dos elementos que se están sumando y esos elementos están al cuadrado, lo primero es recordar que un elemento más otro al cuadrado jamás va a corresponder al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Eso está muy, muy malo, ¿sí? Sino que esa expresión va a corresponder justamente a lo que se encuentra destacado aquí, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esa expresión es justamente el resumen del cuadrado del binomio. Ahí está con algunos ejemplos. Aquí tenemos el primer término y el segundo término, se están sumando y al cuadrado, y tenemos el primer término al cuadrado, el doble
del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y desarrollamos esa expresión haciendo el trabajo algebraico que corresponde, usando las propiedades de las potencias y la multiplicación, tal como lo hemos visto antes. Otro de los productos notables que nos interesa mostrar es el llamado suma por diferencia. ¿Por qué se llama así? Porque bien, son dos elementos que se están sumando y luego estos mismos se están restando. O sea, corresponden a exactamente las mismas expresiones algebraicas, primero sumadas y luego restadas. Y ellas se resumen en el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y funciona de manera muy similar al cuadrado de binomio. Es básicamente una fórmula que usted puede aplicar para distintas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento y otro elemento, el 3x y el y cuadrado, y acá están el 3x y el y cuadrado, y en el primer caso se están restando y en el segundo caso se están sumando. Es independiente si primero se suman o se restan o se suman, porque si lo pensamos, los dos paréntesis se están multiplicando y recordar que la multiplicación, ¿cierto?, es conmutativa, es decir, da lo mismo el orden en el que se encuentra. Y si lo revisamos ahí entonces, lo que tenemos es que está al cuadrado el primero, está al cuadrado el segundo y se están restando entre sí y se trabaja algebraicamente. El producto de dos binomios con un término en común corresponde justamente cuando existan dos expresiones en las que uno de los términos se repita en ambos elementos. En ese caso, este puede ser descrito mediante lo que allí se encuentra. Ahora, este que está planteado en el número 3 no es tan común como producto notable, así que solo es interesante que lo vea, pero no que lo maneje tan detalladamente a menos que usted lo desee. El que sí es importante que maneje muy detalladamente es el cubo de binomio. Antes vimos el cuadrado de binomio, es decir, cuando teníamos dos términos que se estaban sumando o restando y se elevaban al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre si se elevan al cubo? Funciona de manera muy similar. El cubo de binomio, allí descrito, vamos a comenzar con ese, corresponde al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el segundo al cubo. Y ahí está entonces, ese es el cubo de binomio en el caso de la suma. Y en el caso de la resta funciona igual, el signo cambia. Solo que acá los signos van alternados, significa ser positivo y negativo. Entonces, se puede decir de exactamente la misma manera. El cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Y ahí está totalmente descrito el cubo de binomio. Ahí hay algunos ejemplos que usted puede revisar en detalle luego. Y finalmente, tenemos uno que es siempre el talón de Aquiles de todos los estudiantes, porque se les olvida mucho cómo se trabaja, o tienden a agregarle por aquí unos dos que no existen. Entonces, ponga atención a este. Este es la suma o la diferencia de cubos. Funciona para la suma o para la resta. Cuando tenemos dos elementos al cubo que se están sumando o correspondientemente se están restando, estas expresiones pueden ser descritas de la siguiente manera. En el caso de la suma será la suma de los dos elementos sin ninguna de las potencias y luego una expresión que es el cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Súper importante, aquí no hay ningún 2. Y esa es la diferencia y esa es la razón por la que no es un cuadrado de binomio. Entonces eso debe tenerlo en consideración. Lo mismo ocurre acá. Si ahora hay una resta, este signo es el que cambia y ese signo es el que cambia. ¿Se observa? Entonces son esos los signos que cambian. En el caso de la suma es suma ahí y luego resta acá. Y en el caso de la resta es resta ahí y luego suma en la segunda parte. Así que tenga eso en consideración a la hora de hacer ese trabajo algebraico. Y ahí están los correspondientes ejemplos de la suma o de la diferencia de cubos. Y mis queridos estudiantes, con eso tenemos todos los elementos básicos con los que ya podemos comenzar a trabajar las expresiones algebraicas. Así que estamos listos para comenzar a desarrollar los ejercicios que se encuentran en su guía. Por mi parte, eso es todo lo que debíamos trabajar durante el día de hoy. Así que ahora les invito a que revisen la guía de ejercicios que pueden encontrar en nuestra plataforma y comience su trabajo, porque esto es solo práctica. No nos queda nada más que seguir trabajando con las expresiones algebraicas. Eso es todo lo que teníamos por la sesión de hoy y que estén muy bien, mis queridos estudiantes.